Yo me imagino que va a ser cerca de la inflación, pues los empresarios van a querer que sea menos de la inflación para no aumentar la inflación, entre otras razones, ¿no? Para pagar menos. Am, y que no había aumento en la productividad. Entonces yo me imagino que entre 4 y 6%. No me atrevo a decir algo más exacto. En consideración a tres elementos, que es la inflación observada, la productividad y los incrementos por equidad. El salario mínimo debe estarse incrementando, ya sea por negociación o por decreto del gobierno, en torno más o menos en un rango entre el 6 y el 6,5%. Bueno, yo considero que el salario mínimo, el aumento para 2015 va a estar entre el 6,7 y máximo el 7,2%. Es decir, es muy difícil que salga de esos valores. Hacia abajo no va a aumentar, no va a ser menor pues, por la presión de los trabajadores y hacia arriba pues por decisiones de los empresarios y obviamente también del gobierno, porque va a tener una meta de inflación y unos aumentos salariales excesivos comprometerían esa meta. Bueno, no he hecho cálculos para ser muy preciso, pero estoy básicamente de acuerdo con los sindicatos. Creo que el CUT dijo 12%. ¿Por qué? Porque el salario mínimo debe reflejar no solamente incrementos en inflación y productividad, sino si eso no es adecuado el salario mínimo anterior. Me parece que el salario mínimo es un salario de pobreza, muy injusto con los trabajadores. En esto es muy difícil poner una cifra exacta. El salario mínimo debe como mínimo dar un nivel decente de vida. Bueno, cuando se dice que se debe, o sea, ¿qué debe hacer un salario? Hay diferentes enfoques. Uno lo trata como solo costo de producción y mientras más barato mejor para el país. Esto considera el país como cifras agregadas y no como sus trabajadores, la gente. Entonces, no estoy de acuerdo en esto. Si esto es el costo del crecimiento, ¿para qué necesitamos crecimiento? Otro como fuente de demanda agregada, y eso es mejor subirlo. Y desde la economía política clásica es una forma de reproducir la fuerza de trabajo y sobrevivir, y también una fuente de bienestar para la población. En esto creo que debe ser mucho más alto de lo que es ahora. Lo que pasa es que ahí la única posibilidad de negociación, hay dos parámetros que digamos son relativamente negociables, que es el tema de la equidad y el tema de productividad. Lo que no es negociable es la inflación observada, porque ya eso es un dato. Entonces, de esos dos parámetros que uno puede, digamos, entrar en negociación política, la Comisión de Concertación va a aprobar o desaprobar la medición de la productividad. Ahora, ¿esta medición de qué va a depender? De la misma evolución del empleo y del uso del acervo de capital en la economía. Entonces es probable que la negociación esté más o menos, y de acuerdo a algunas tasas que se usen allí para hacer el cálculo, va a estar más o menos entre medio y un punto porcentual. Ese es, digamos, el margen que pueden haber de negociación allí. Y en cuanto a equidad, eso normalmente discrecionalidad del gobierno. En ese sentido, pues estaríamos de acuerdo que más o menos ese debe ser el incremento. Pero también considerando que no podemos, por más que los empleados lo deseen, incrementos mayores, porque el efecto final el año entrante será sobre un proceso inflacionario. Ahora, hay que anotar también
que el actual proceso inflacionario en parte se debe al tema cambiario, pero en parte también, digamos, es a un tema de utilizar esa información por parte de algunos agentes para incrementar los precios por encima realmente de lo que se deben incrementar. Me explico, hay más de uno que utilizando como excusa la depreciación, incrementó precios cuando no tiene nada que incrementar, no debería incrementarlos a los niveles que los incrementaron. Entonces está utilizando ese tema de la depreciación para sacar ganancias ocasionales y de cortísimo plazo, haciendo una redistribución entre consumidores y productores. Pero digamos, eso no se puede admitir, y bajo el supuesto de que eso se corrige, e incrementar el salario mínimo por encima del 6,5% puede llevar a un proceso inflacionario el año entrante que es mejor evitar. Son más las pérdidas reales por problemas inflacionarios que las ganancias que pueden obtener los trabajadores incrementando el salario nominal. Bueno, entonces, si uno considera que la inflación aproximadamente esté en 6.7 al finalizar diciembre y que se le aumente 7.2, entonces el aumento real del salario sería 0,5, o sea, menos de la mitad del 1%. Si uno considera que el aumento del PIB, ustedes saben la igualdad entre ingresos y producto, va a ser por ahí del 2.5, los salarios se van a rezagar con respecto a los demás ingresos en la economía. Y esa es una de las razones por las cuales en Colombia se acentúa mucho la desigualdad, porque los salarios siempre crecen por debajo de lo que crecen los demás ingresos de la economía. Entonces, en particular a mí me parece que no es conveniente un aumento del salario inferior al resto de ingresos en la economía. ¿Por qué? Pues porque si hay una disminución, realmente representa una reducción en términos relativos del salario y puede generar un problema de demanda pensando más en objetivos inflacionarios que en términos de bienestar.